Les saludamos a todos los que se conectan a través de TuneIn, a través de nuestra página rcr750.com y por supuesto a quienes nos oyen y nos ven a través de nuestro canal en YouTube, RCR750 en YouTube. Allí pueden participar también en nuestro chat. Es un chat donde la gente simultáneamente y en vivo da a conocer sus pareceres, por supuesto, como siempre, para que sus mensajes sean leídos. Por favor, indíquenos su nombre y su apellido, pues aquí ni promovemos ni toleramos las opiniones desde el anonimato, porque si quienes conducimos este programa lo hacemos dando nuestra cara, cualquier otro puede hacerlo también. Gracias a los que ya están dando su reporte de sintonía. Gregory Peña desde el Corozo Estado Monaga, siempre en sintonía. Gregory siempre está en sintonía y siempre nos lo hace saber. Arturo Acurero desde Tampa, Blanca Beatriz Solá, nos saluda igualmente Yolimar Briceño, Susana Ferreira, Jorge Rodríguez de Panamá, Pedro Osteicoechea, quien está en Arabia Saudita. Imagínate tu sintonía total en Arabia Saudita. Y por supuesto, Neomar Hernández, ¿se encuentra usted por allí? Aquí estoy, me parezco un poco con eso que tú dijiste de nuestras criptas. Me siento un poco Luke Skywalker cuando lo fueron a buscar allá en las últimas películas de la Guerra de las Galaxias. No recuerdo si fue en el episodio 7, en el En 8, de las Rogue últimas, One. Rogue en Rogue One. One, que Qué fue buen Vader, momento, ¿no? ¿verdad? Qué buen Y momento. Luke, y Luke por allá como un ermitaño metido Extraordinario. tenía un suéter así parecido, como claro, me falta la capucha, ¿no? Y pero ya la pinta la tengo, ¿no? Así como también como de hippie. Entonces así Pero estaba Luke Skywalker allá un metido. extraordinario momento. Mira, Neomar, fíjate tú lo siguiente, ¿no? De la Venezuela y de los venezolanos bueno, que son privilegiados. Hace cosa, como que fue hace un mes el asunto, se realizó en Lecherías o en Puerto La Cruz, porque el alcalde de Lecherías se molesta. ¿Sabes que el alcalde de Lecherías es un señor irascible? Señor de oposición, de apellido Ferreira, que bueno, que se molesta, se molestó, se indignó con la prensa, porque dijeron que había ocurrido una fiesta con 800 invitados en Lechería. El señor indignado, casi que en tono de regaño, en una entrevista con Román Losinski, a uno de los periodistas radiales, de los periodistas venezolanos y también radiales, obviamente, a los cuales yo más respeto porque tiene, para empezar, hace un muy buen programa y para continuar, es una persona seria. Y al que ya he dicho, hay que darle en algún momento el estómago de oro, porque tiene mucho estómago para soportar a estos falsarios y prostibularios. Pero la entrevista a Marco Ferrer, y Marco Ferrer estaba indignado, porque cómo era posible que anduvieran diciendo que esa fiesta fue en Lechería. No, no, esa fiesta no fue en Lechería. Eso fue en Puerto La Cruz. Lo que pasa es que aquí hay una conurbación. Y entonces la gente de Lechería hace vida en Puerto La Cruz. Unas ridiculeces propias de estos falsarios y prostibularios. ¿De qué partido es él? Tú sabrás. Ese nue- Creo que es del Nuevo Tiempo, que yo recuerdo. De nuevo tiempo, por ¿No allá por será? lejos. En Vamos a buscarlo, vamos a Anzuategui. buscarlo, vamos a En buscarlo. Anzuategui. No, no creo que ese señor El esté. alcalde anterior, Daniel, el alcalde anterior de Lechería por una época fue de un Nuevo Tiempo y no recuerdo si el señor Gustavo No, Marcano fue de no, no, primero no, 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 también, no, de no. primero justicia. Gustavo Marcano, de Era Primero de primero Justicia, justicia. claro, fue electo y reelecto y después lanzó a la mamá, ¿no? Como su Pero allí hubo un sucesora, alcalde de un Nuevo Tiempo. Hace 10 años era de un Nuevo Tiempo, no recuerdo el nombre de claro, él, ¿vale? porque la gente se indignó ante las pretensiones de Gustavo Marcano de dejar a su mamá encargada de la alcaldía. Y parece que el candidato finalmente de la unidad opositora fue este del Nuevo Tiempo, ¿no? Pero entiendo que ese personaje, bueno, habrá que buscar qué partido es. Ya lo voy a Eh, buscar, ya lo pero estoy vamos a buscando. buscarlo aquí. El señor indignadísimo. De Voluntad Porque, Popular. Era de es de Voluntad voluntad. Popular. Ah, qué raro. Qué raro. Un irresponsable en voluntad popular, ¿verdad? Bueno, el señor indignadísimo diciendo que cómo era posible que anduvieran diciendo, porque él lo que le preocupa es dónde las coordenadas geográficas donde se realizó la fiesta y no sus resultados. En principio fue un matrimonio doble, Nevar.
Fueron 4 parejas, o sea, unos hermanos que se casaron. Por lo tanto, tuvieron invitadas, entiendo que 3 familias en total. Y la fiesta tuvo, cuando escuché yo la primera vez la cifra, yo dije, no puede ser. Pero cuando me entero de los detalles, digo, no, por supuesto que sí, 800 invitados. Claro, si eran 4 personas que se estaban casando. Yo leí que eran 500 primero y después vi 700 y algo, casi 800. Bueno, por el sitio en el cual se realizó, que es un sitio casi que pasó un concierto, yo creo las cifras. Pero es que hay otro elemento, y es aquí donde está el problema. Al alcalde falsario y protibulario de Lechería le molesta que se diga que la fiesta fue en su municipio, porque dicen, eso fue en otro municipio. Pero lo que no dice es que la mayoría de las consecuencias le caen en su municipio, porque resulta ser que después de que ocurrió la fiesta, en esa fiesta se generó un foco de contagio del virus. De donde han salido hasta el momento que se sepa casi 200 personas contagiadas, nada más de esa fiesta. Inclusive en esa fiesta donde se encontraba Tarek William Saab, y hay registro documental del mismo, de su presencia. Era fiesta, parece que de 2 familias sirias libanesas y tal. Y que convocó, parece que, bueno, que hayan ido 800 personas, me imagino yo que deben haber convocado. Seguramente el propio alcalde tenía tarjeta de invitación. Bueno, pero este señor, el alcalde militante de Voluntad Popular, Marco Ferreira, con un miedo de decir algo sobre la fiesta, decir que no se puede satanizar tampoco a lo que hay en esa fiesta, porque ellos no estaban al tanto de saber que se iba a contagiar tanta gente. Bueno, pero aquí no hay una cuarentena radical, señor alcalde. O sea, que tiene que estar, no, que se sataniza. No, por supuesto que hay que satanizarlo, son unos demonios. ¿Cómo convocas tú una fiesta con 800 personas en medio de una pandemia? ¿A qué eres después que lo hace un angelito? Hay un angelito. Bueno, esa es la forma de pensar que tienen estos mamotretos. Ya van y que 32 muertos invitados a esa fiesta. Producto del contagio del virus. O sea, que la fiesta se convirtió en un foco. Pero los politiqueros lo que quieren discutir es en cuáles coordenadas geográficas se realizó la fiesta. Y hasta el día de hoy nadie ha dicho en ninguna publicación he visto yo los nombres de los contrayentes. Yo no sé qué familia siria es esa. ¿Será que se casó Al-Assad? ¿Que le tienen tanto miedo a decir el nombre? No lo sé. Por cierto, dice que el propio señor fiscal Tarek William y que él y su familia que se habría infectado. No lo sé, debe ser por eso que andan lanzando autos de detención contra comediantes. Es decir, haciendo la cómica. Pero después que uno ve esto, ¿verdad? Uno dice, bueno, el país de la impunidad. Aquí hacen una fiesta con 800 personas y como aquí no hay Estado, no hay gobierno y como aquí cualquiera hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y de paso se ríe y después salen con este show de que no, eso no fue aquí en mi municipio. Mucho cuidado. Aquí somos gente que... Bla, bla, bla. Nos encontramos con la siguiente noticia. Elperiódico.com, diario español, titula: multado Leopoldo López, líder opositor venezolano, por saltarse las restricciones a la movilidad en el municipio de Cambados, Galicia. Dice la nota lo siguiente: los controles que la policía local de Cambados, en Pontevedra, realiza para garantizar el cumplimiento de las restricciones del coronavirus arrojaron esta tarde una sorpresa. La identificación del líder opositor venezolano Leopoldo López mientras comía sobre las 15:30, a las 3:30 de la tarde, un brunch, un almuercito ahí leve, en la terraza de un bar de la Villa del Albariño, y acompaña el asunto con una foto donde aparece el señor Leopoldo López con el tapabocas puesto en la barbilla. Esa es la moda leopoldista. Los agentes, mira, es que la narración es una maravilla. Los agentes se acercaron a uno de los locales que se encuentran en el entorno de Fefiñans, donde habían 3 mesas ocupadas. Las 2 primeras lo estaban por vecinos de Cambados, pero en la tercera había 2 parejas y varios niños. Al pedirles la documentación, fue cuando se percataron de que se trataba de Leopoldo López, el líder opositor de Venezuela, que desde hace un año aproximadamente reside en Madrid
y que nada tiene que ver con el municipio de Cambados o con Galicia, que se sepa. López habría presentado un documento que justificaría su presencia en Cambados en una Semana Santa marcada por las restricciones a la movilidad. Pero ese documento no ha convencido a los agentes que han cursado una propuesta de denuncia contra el líder venezolano. Esa propuesta se enviará a la Consejería de Sanidad gallega, que será el ente que tenga la última palabra a la hora de aplicar la sanción o dar por válido el justificante que presentó el político venezolano. El edil de Seguridad Ciudadana, Constantino Cordal, apuntaba ayer que los agentes informaron al opositor venezolano de que las restricciones provocadas por el coronavirus obligan a limitar la movilidad y le preguntaron cuáles eran los motivos de su presencia en Cambados. Aunque esgrimió una serie de documentos para justificar esa presencia, desde la policía local han decidido continuar adelante con la propuesta de sanción. El edil insiste en que el control en el que fue identificado el líder opositor venezolano Leopoldo López se está realizando todos los días y en todos los locales de Cambados. Hacemos una media de 250 controles en los establecimientos hosteleros a la semana para controlar que se cumplan las restricciones que ha fijado la Junta de Galicia. Uno de los datos que más satisface al edil de Seguridad Ciudadana es el hecho de que no se ha cursado ninguna denuncia contra los locales de hostelería que estarían cumpliendo con la normativa. En lo que va de Semana Santa, la policía local ha cursado ya una docena de sanciones a individuos por fumar, por no utilizar la mascarilla o por no ajustarse a las restricciones a la movilidad que impiden la llegada de personas foráneas a la comunidad autónoma. Cordal asegura que estos controles van a continuar durante toda la semana y hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar que los contagios vuelvan a incrementarse en Cambados. Hago un llamamiento a la ciudadanía para que acate las normas, ya que nos ha costado mucho trabajo bajar de los 80 casos a los 10 y no podemos permitirnos regresar a aquellas cifras. Insiste Cordal en que nos estamos jugando el continuar en una situación relativamente buena o regresar a los confinamientos perimetrales que tanto daño han causado en la hostelería y el comercio local. Esto es un concejal, un señor serio, un señor que sabe lo que significan las limitaciones de su trabajo, que sabe para quién trabaja, que sabe cuáles son sus responsabilidades. Es decir, es todo lo contrario a Leopoldo López. Pero fíjate que en la noticia no dicen, al final no logra uno descifrar qué es lo que Leopoldo López cuando lo increparon. O sea, dicen que él presentaba unos documentos, pero no dicen cuáles son las razones que él esgrimía frente a estos funcionarios para justificar su presencia. No, que sacó, me imagino que sacó una chapa. Chapeó diciendo que era el alcalde del Chacao, seguramente. Sacaría, no sé, una foto de su papá, diputado al Parlamento Europeo. Seguramente sacó, no sé, sacaría una... Permíteme algo, Daniel, me deja intrigado, porque dicen ¿verdad? que justificar su presencia como si estaba en una misión secreta. ¿Será que está haciendo Leopoldo López en Galicia? Bueno, ¿será que fue a aprender chistes gallegos? Fue a aprender chistes gallegos para montar un stand-up comedy. Porque porque dicen allí, no, yo lo siento como si estuviese en una misión secreta, aunque estaba con Lilian, porque en la mesa estaba Lilian. Estaba con Lilian y con los hijos. Debe ser que la misión era conocer la diferencia entre el cocido gallego y el cocido madrileño. Puede ser, o se estaba comiendo un pulpo a la gallega allí, pero a mí me deja intrigado. Esa noticia a mí me deja intrigado. Esa es una buena razón. El pulpo a la gallega es una buena razón. A mí no me gusta el pulpo, a mí no me gusta el pulpo a la gallega. Tú eres un perjuro. Lo que pasa es que tú eres de la otra isla, tú eres de las Canarias. Yo soy de más allá. Claro. No, a mí yo soy venezolano, chico. Yo soy venezolano. A mí me encanta el pulpo a la gallega, a la rusa, a la pentecostés, como me lo den. Yo tengo un problema con el pulpo porque siempre siento que no queda en buen término. No sé si es que no he dado con quien lo cocine correctamente, pero yo siento que el pulpo siempre queda como un chicle. No, como lo hagan, asustado. Eso lo asusta. Y lo mete así. Eso es que tú eres lo que decía mi abuela, un místico. Místico. Para comer, ¿verdad que tú dices? No le des que él es muy místico. Entonces, es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de Leopoldo? Que Leopoldo es de esos venezolanos que se llevaron la parte fea de su venezolanidad en la maleta. Si hay una norma, yo la puedo violar. Porque, ¿quién se va a dar cuenta? Son esos venezolanos
que llegan a un país y lo que hacen es criticar al país en el que están. Son unos venezolanos que donde llegan se convierten en supremacistas de su nacionalidad. Porque no, mi país es lo mejor del mundo y tal, y todo aquello y tal. Entonces quieren restregar a todo el mundo su nacionalidad. Son además unos venezolanos que sienten que están... Ojo, y esto no pasa nada más con los venezolanos. Esto pasa con gente de todas partes del mundo. Es un comportamiento humano. Pero chimbísimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si tú eres un dirigente político, lo primero que deberías hacer es cumplir la ley. Mucho más cuando no estás en tu país. Por supuesto, como Leopoldo López nunca cumplió con la ley en Venezuela, porque Leopoldo López es un opositor al servicio del régimen, y ya eso lo coloca desde el punto de vista ético en el bando de los enemigos de la nacionalidad venezolana. Bueno, ahora se va para otro país y viola la ley, porque no me puedo yo ir en Semana Santa de Madrid para Galicia. Porque él vive en Madrid, ¿no? Sí, señor, porque hay unas restricciones de movilidad. Debe ser que necesitaban ir al aeropuerto para encontrarse otra persona que le diera $100. Porque como ellos viven de los aportes que le da la gente en la calle, debe ser que se fueron de mendicantes. Una caravana de mendicantes, como los que aparecía en aquella obra de Humberto Eco, En el nombre de la rosa. Por ahí no pasa el Camino de Santiago. ¿No será que está haciendo el Camino de Santiago? Yo creo que él está haciendo el Camino de Leopoldo. El Camino de Leopoldo. Sí, claro, el Camino de Leopoldo. Y el Camino de Leopoldo es un barranco. Es un barranco. Termina. Va para abajo. O sea, no es un barranco, es un camino largo. Va para abajo. Mira, yo veo a Leopoldo López y veo su deriva y siento estar viendo como la versión en política de uno de estos artistas que coge la mala y tú empiezas a ver que se va. ¿Sabes? Como lo vimos con Michael Jackson, como lo vimos con Amy Winehouse, como lo vimos con Whitney Houston. ¿Ves? Uno lo ve y uno dice, oye, se está echando a perder. Oye, cayó en la mala. Agárrenlo antes que se tome un poco de pastilla, conchale, qué problema. Entonces, es eso. El problema es que Leopoldo, como buen falsario, ¿verdad? Ahorita va a salir a decir que eso no fue así. Que él en realidad estaba pagando una promesa. Porque él le prometió, ¿qué virgen habrá en Galicia? Ese se va y se investiga. ¿Qué virgen habrá en Galicia? No, que tenía que ir a la catedral. Bueno, yo creo que es en Galicia que existe la catedral en Galicia, no, es en Galicia. Sí que es en España. En España, escúchame, en España tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte, pero en España hay una catedral, yo no recuerdo en qué sitio está, pero es una catedral del medioevo, que es la catedral de el Santo Prepucio de Jesús. Mentira. Es una catedral, estoy hablando en serio, una catedral de aquellas catedrales que se hicieron después de las cruzadas, donde hay quien dice que no, que allí está guardado como reliquia el prepucio de Jesús después de su circuncisión cuando era niño. Dios mío, qué tema. Esas son las cosas, esas son las cosas que hay en la religión. De repente necesitaba ir para allá, Leopoldo, prendió una vela, porque estamos en Semana Santa. Vamos a ir al corte. Esto es como en la novela de Humberto Eco, En el nombre de la rosa. Bueno, esto es En el nombre de Lilian. Vamos a investigar qué fue lo que pasó allí. Revísenle, o sea que Lilian es una rosa en todo caso. Revísenle los dedos a Leopoldo, porque de repente tienen el dedo una mancha de tinta, que no es de tinta envenenada, sino que es de tinta de pulpo a la gallega. Neomar, vamos al corte. Vamos a la pausa y venimos con más de Y Así Nos Va en un momentico. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela.
Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacias CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacias CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. John Jairo Gasparini es un muchacho que a principios de la pandemia, el año pasado, específicamente el 18 de marzo, sale de su casa en el Latillo, acá en el municipio de Latillo, acá en el área metropolitana de Caracas, y sale a comprar, de acuerdo a lo que dicen sus familiares, máscaras faciales, guantes, todo el tema de las mascarillas, porque venía el tema de la pandemia. Recuerden ustedes que al principio de la misma mucha gente se alarmó y empezaron a comprar este tipo de materiales por lotes, ¿no? Él salió en su motocicleta de su casa y pasan 10 días en los que John Jairo está desaparecido. John Jairo Gasparini no aparece y después de 10 días es que logra comunicarse con su hermana. En ese mismo momento, el 28 de marzo, es cuando su hermana se da por enterada de que John Jairo está detenido en la DGCIN acá en Caracas. Y hasta el día de hoy sigue detenido. Termina acusado John Jairo Gasparini de conspiración, básicamente de montar una conspiración para derrocar a Maduro, de asociación para delinquir y además de financiamiento al terrorismo. Un caso verdaderamente insólito sobre el que queremos conversar justamente con su hermana Suglet Gasparini Fervans. La tenemos en la línea telefónica. Suglet, buenas tardes, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Suglet, un gusto tenerte por acá. Queríamos saber en principio cómo un muchacho que sale a comprar materiales básicamente para protegerse frente a la pandemia, termina acusado de conspiración, de asociación para delinquir y de estar metido en una operación de financiamiento al terrorismo. ¿Cuál es la evidencia que tiene calidad probatoria en este caso? Porque parece un disparate a primera vista. Bueno, realmente, como dice usted, es un disparate. Mi hermano realmente era cuidando una casa en el Latillo, como tal. Uh-huh. Él no en ningún momento tiene relación con militares ni nada para que el gobierno pueda acusarlo de todo esto. ¿Qué más le puedo decir? Disculpe, es que estoy un poco nerviosa. No se preocupe, no se preocupe. Mire, lo que en todo caso yo quisiera saber es cuando a él lo llevan, lo desaparecen, usted sabe de él 10 días después de que está desaparecido. Sí. ¿Qué es lo que dice el gobierno que tiene en sus manos para probar que su hermano estaba metido en todos estos delitos? O sea, ¿cuál es la evidencia que se presenta? Bueno, la evidencia que ellos tienen es que una persona tenía el número de contacto de mi hermano. Eso es todo. En su directorio telefónico. En su directorio telefónico estaba el contacto de su hermano. Sí. Imagínese usted. O sea, lo que identifico en todo este tema para tratar de hacer, porque es una cosa inverosímil como muchísimos otros casos. Pero en el caso de John Gasparini, señorita Suglet, o sea, no hay nada que lo relacione con nada político, pero mire, resulta realidad, ser que como su número de teléfono lo tenía alguien, él termina preso. Sí, pero lo que sucede es que la persona con la que le está cuidando la casa, que realmente él no está teniendo ningún tipo de beneficio como tal, solamente el hecho de vivirla, esa persona
está siendo buscada por el gobierno de Venezuela. Uh-huh. ¿Quién es esa persona, Zulet? Fernando López, pero realmente a él no lo están relacionando con él, sino con 2 personas que están detenidas también en Ramo Verde. Ya. Ok, ahora, en cuanto a su hermano y su detención, ¿cómo usted no lo ha podido ver desde que está preso, desde el 18 de marzo del año pasado, ya un año? ¿Usted no ha podido, o sea, ha podido hablar con él vía telefónica, pero lo ha podido ver? Mire, nosotros duramos 7 meses sin ver a mi hermano. En septiembre, octubre, no recuerdo bien la fecha como tal, fue cuando logramos verlo. O sea, ¿y qué le ha dicho su hermano, Zulet? ¿Qué le ha dicho su hermano de las condiciones de reclusión? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, realmente en esa primera entrevista le vi a mi hermano muy bajo de peso, deprimido obviamente, las migrañas, él no sufría de migrañas y ahora sufre de migrañas agudas. A mi hermano durado dentro esos 10 días de desaparecido, lo torturaron. Caramba. Y todo realmente esto, no entiendo por qué tanta maldad, porque mi hermano es un simple mecánico. Uh-huh. Y los abogados, ¿qué dicen, señorita Zulet? ¿Qué aviso bueno, de todo esto? Ese es otro caso, porque realmente sus abogados lograron juramentarse el día de la audiencia preliminar y prácticamente lo defendieron a ciegas, porque no han tenido acceso al expediente. Perdón. Claro. Bueno. O sea, básicamente conculcado todo el derecho a la defensa también de este ciudadano, Zulet. Bueno, de verdad que dejamos estos micrófonos abiertos para usted, para que cualquier avance del caso de su hermano sea revisado. Es un caso que entiendo incluso ya tiene relevancia internacional en los medios, digamos, de comunicación fuera de Venezuela. Es un caso que ha sido ventilado también por lo insólito que se presenta o como es presentado, una persona acusada, repito, de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, básicamente sin ninguna evidencia. Ya tenemos a esa persona detenida por más de un año, ¿no? Dejamos estos micrófonos abiertos y le extendemos un gran abrazo desde Radio Caracas Radio. Zulet, gracias por conversar con nosotros sobre el caso de su hermano. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Bien, era la señorita Zulet que nos contaba a nombre de la familia Gasparini la desgracia que está viviendo John Gasparini, quien está preso sin que nadie pueda decir por qué. Ni siquiera podemos decirnos nosotros por qué está preso. Solo sabemos que está preso, se le han negado sus derechos y no hay ni siquiera un fiscal, un juez, un funcionario que pueda explicarle a los propios familiares las razones de su prisión. Cosas insólitas de el Estado, de esta organización criminal que asaltó al Estado para secuestrar venezolanos. Vamos al corto y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Quiero ser muy serio en esto. La gente de verdad cree que uno está aquí para juegos. El tema del santo prepucio de Jesús ha causado una indignación en el chat de YouTube, porque la gente dice que estoy mintiendo y que estoy además siendo obsceno en contra de la religión. Bueno, amigos míos, pues no es así. Yo conocí, escuchen bien, de la reliquia del santo prepucio de Jesús en los tiempos en que, estudiando historia, la historia de las relaciones internacionales de Europa, surge el tema de las cruzadas. Sabes que las cruzadas primero se dan, la primera cruzada, Neymar, se da por un motivo realmente religioso, porque en medio de la indignación que sintieron aquellos primeros cristianos al saber que la ciudad donde Jesús, que el pueblo, la tierra donde Jesús de Nazaret había vivido, había crecido y había sido capturado y martirizado, y además de eso, enterrado y de donde resucitó, etcétera, había caído en manos nada más y nada menos que de infieles, pero además de eso, islámicos. Entonces esta gente, islámicos o infieles en todo caso, creo que no eran islámicos todavía, no llegaban al Islam todavía, ¿no? Porque según recuerdo, si no recuerdo mal, Mahoma vivió por allí como por el año 600, ¿no? Ya lo vamos a buscar. Por el año 600. No es que no estoy seguro, se me cruzan de allá, porque uno ya llega a los 40 años, empieza a borrársele la memoria. Y el coronavirus sí, también. Entre el finales de los 500 y principios de los 600 vivió Mahoma. Sí, claro, pero la primera cruzada fue en el año 1000, ¿qué? En el primer siglo, ¿no? Usted me ha puesto a mí de asistente de producción ya aquí. Bueno, tiene que traer, cuando usted trae un tema, usted tiene que traer las bases del tema. Usted no puede venir así. Doctor, el asunto es que hubo un fervor religioso en Europa porque decían, han tomado. La primera cruzada fue en el año 1096, doctor. 1096, es correcto. 1096. O sea, usted está bien con la fecha, lo que pasa es que se está haciendo el ignorante. ¿Y el Papa cuál era el Papa? No me acuerdo. No, pero ya está bueno ya. Ramos Alú era el Papa. No, seguro. Seguro, ¿verdad? Primero, Ramos Alú primero. El tema es que ellos se lanzan a esa cruzada para liberar la Tierra Santa de manos infieles, musulmanes y toda aquella cosa. Pero cuando llegan los tipos, quedan encantados por la belleza que se encuentran en el oriente, en toda la zona se encuentra con grandes bellezas, ¿no? Y particularmente por lo que se llamaron luego los santos objetos. Y crecen entonces las leyendas de objetos sagrados en manos presentes en la zona. Entonces ahí se empieza a hablar de cosas como la Vera Cruz, el santo grial, el santo sudario. Ahí se empieza a hablar de el osario, sí. De los osarios de los restos de los apóstoles, de los clavos de Jesús, de las lágrimas cristalizadas de María, de todas esas cosas. Porque empieza la superstición en su sentido pleno, porque se piensa que más allá del simbolismo de cada uno de estos elementos, había un poder que encerraban cada uno de esos elementos, y eso desató luchas intestinas en muchos territorios de Europa por buscar esos elementos, porque se tenía la idea, y por eso digo que es una superstición,
que ya eso no tiene que ver con la religión, de que el objeto, el control del objeto, facultaba a su poseedor con poderes sobrenaturales y no sé qué, y eso, mira, hasta... No, bueno, pero no, lo que se pensaba originalmente era que eran objetos sagrados que debían ser objeto a su vez de veneración y que el hecho de que estuviese en manos de infieles, o sea, era una profanación de la fe y de todo eso. Y entonces se lanza, la segunda cruzada es para la búsqueda de los santos objetos. ¿Entiendes? Para la búsqueda de todo eso. O sea, y la tercera fue un negocio. O sea, vamos a saquear, un saqueo organizado por un papa, cosa que se hizo luego tradición. No, son tradicional, pregúntale a Francisco. Entonces, ¿qué ocurre, no? Bueno, que empezó digamos, el comercio, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía un pedazo de la Veracruz. Y entonces uno decía, bueno, pero ¿qué tamaño era esa cruz? La Veracruz es donde fue crucificado Cristo, ¿no? La Veracruz es la verdadera cruz donde Jesucristo fue crucificado. Ok. Luego hablaban de el Santo Sudario, que creo que el que más ha dado que hablar a lo largo de la historia es el Santo Sudario, que lo tienen allá en ¿cómo se llama la ciudad? En Italia. El Santo Sudario se me olvidó el nombre de la ciudad. Creo que otro fue el cáliz también, ¿no? De la Alianza, también fue. Claro, pero el Santo Sudario, de hecho, el Santo Sudario fue objeto de protección por el Vaticano, que validaba su condición de objeto real y que tenía las marcas del cuerpo de Jesús. Así es, impregnadas. Todo aquello, impregnadas. Turín creo que es la ciudad, ¿no? El Santo Sudario de Turín creo que era. Y se le hicieron pruebas, inclusive, se buscó hacerle pruebas para establecer su datación y la cosa parece que no daba para la fecha, pero tampoco lo descartaba de un todo. Y entonces quedó eso allí como la cuestión. En suspenso. Con respecto a el prepucio de Jesús, se habla, o sea, recuerden que Jesús nació en un hogar judío. Jesús era judío y el mandamiento al nacimiento de un niño judío ordena que a los 8 años posterior a su nacimiento debe ser circuncidado. Eso es una norma hebrea de la cual Jesús de Nazaret obviamente no escapó. Entonces hay unos personajes que empezaron a afirmar, y hay distintas leyendas basadas inclusive en evangelios apócrifos, que existía que se había guardado como reliquia por petición de la madre y el padre, se había guardado en una jarra especial y tal, todo aquello conservado, el prepucio de Jesús de Nazaret. Y entonces con eso empezaron a comerciar. Entonces aparece, aquí está la reliquia, está el prepucio de Jesús. Entonces, hasta el momento, yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención eso cuando estaba estudiando la cuestión de las cruzadas, porque yo decía, oye, pero qué cosa tan morbosa y tan ridícula a la vez, ¿no? Hubo un momento en que cerca de 7 catedrales distintas en el mundo se atribuían ser poseedoras del prepucio de Jesús, hasta el punto que hubo una en Italia donde se lo robaron, el supuesto. Eso fue un escándalo. Porque entonces se descubrió que había una red de gente de la propia iglesia que robaba objetos sagrados y los comerciaban y tal y todo aquello. Es una cosa tristísima y chimbísima. Pero cuando tú ves cosas como esas, ¿no? Yo lo que pienso entonces, bueno, de repente es que este señor Leopoldo López está haciendo una investigación sobre la existencia del prepucio de Jesús. Y eso fue lo que le dijo la policía nada más. Fíjate las catedrales, Daniela, prácticamente rodado por toda Europa, ¿no? En la Basílica de San Juan, en Roma, la Catedral de Le Puy en Velay, de eso debe ser en Francia, la de Santiago de Compostela, que es la que tú estás aludiendo con el caso de Leopoldo López, la de Amberes, la de Besançon, la de Mex, la de Hildesheim y Calcata. O sea, son como 8, ¿sí? Y prácticamente hay Francia, hay Italia y hay España, por lo que veo por encima. Amberes creo que es en Holanda, ¿no? ¿Dónde es Amberes? Amberes creo que es en Bélgica, ¿no? Bélgica es la cosa. Aquí está. O sea, rodado por toda Europa
la Sí, idea la de gente tener que la lo dice. posesión. Como fue, de la misma manera ocurrió, Neymar, con el cadáver de Cristóbal Colón. Habían 3 ciudades distintas que se atribuían poseer el cadáver de Cristóbal Colón. Y al final, gracias a la tecnología, se logró establecer que el sitio en el que está, no recuerdo cuál de los 3 sitios fue el que en efecto, pero entiendo que fue el que siempre, el sitio de siempre, que logró confirmar que sí, que eran los restos de Colón. Aquí nos dice, A ver, Alicia de Dan nos dice, en efecto, a los 8 días de nacido se circuncida al niño judío. Aquí nos dice... o sea, los 8 días, no los 8 años. Tú dijiste los 8 años. días. Dije 8 años, lo siento. 8 Me días. pareció raro porque yo Sí, los primeros 8 días. Los bebés se circuncidan. Sí, a los primeros 8 días. Es así. Nos dice por acá Hernán Barrios que no pudieron demostrarlo, lo del el sudario, me imagino que se refiere. No se pudo datar, ¿no? La datación no se pudo hacer porque además de eso, para hacerla correctamente, habría que entonces, yo recuerdo un programa larguísimo de esos de National Geographic, ¿no? Donde habría entonces que cortar una parte en especial del sudario donde se hallaran los restos, pero sí se determinó que era sangre, ¿no? O sea, es todo un enigma, en realidad. Mira lo que dice Robert Pacheco, qué interesante. Él dice que de la niñez de Jesús propiamente hay pocas referencias en los evangelios canónicos, es decir, en las escrituras que la iglesia normalmente admite como buenas, como valederas, que no hay demasiadas alusiones a la parte de la niñez de Jesús. Esto en alusión del tema de la remoción del prepucio. Las tradiciones católicas deforman el cristianismo, dice Yerlinson Cho. ¿Las qué? Las religiones católicas. Él dice que las tradiciones católicas han deformado el cristianismo. Es la opinión que él tiene. No sé, por ejemplo, ¿por qué? No sé. Bueno, una buena explicación, pero una buena opinión. Gianfredis Lorenzetto, por su parte, dice que Daniel no está hablando sin propiedad. ¿Qué diferencia tiene el prepucio? ¿Acaso no es una parte como cualquier otra del Santo Cuerpo? No, lo que pasa es que sí hay una particularidad, que por supuesto no es lo mismo. Estamos hablando de que puede ser verosímil su existencia. ¿Por qué? Porque se supone que Jesús fue circuncidado, es lo que tenemos establecido. Por lo tanto, la existencia del prepucio de Jesús podría ser, alguien lo podría decir que sí, que aquí está. Mal sería decir, oye, mira, un dedo de Jesús, porque ¿por qué razón debería haber un dedo de Jesús en alguna parte? Si Jesús jamás se cortó un dedo, o sea, es el tema. Pero estas cosas, ¿y por qué ustedes están hablando tanto? Bueno, estamos en Semana Santa, amigos. Claro, mira cómo caímos en el tema. Nosotros entramos. Leopoldo López nos llevó a hablar de la Semana Santa. Claro, porque acuérdate que porque Leopoldo López es el mártir de Chacao. Es el peregrino de Venezuela. Es el mártir de Chacao y además está casado con Santa Lilian Tintori de Ramo Verde, virgen y mártir. Benjamín Cordero. Esta opinión, mira, el motivo principal, despacha esto así Benjamín Cordero, el motivo principal de las cruzadas era que los musulmanes no dejaban que los peregrinos cristianos hicieran su viaje de peregrinación a la ciudad santa. O sea, un tema de entorpecer un rito o una tradición. Sí, no, había todo. Que ese es el motivo de las cruzadas. Por cierto, el domingo de Ramos, logré ver con mucha alegría, debo decir, la procesión de los palmeros del Monte de los Olivos en Jerusalén, porque afortunadamente ya con el tema de la inmunización de la mayoría de la población israelí, bueno, pudieron hacer la procesión del Monte de los Olivos. Yo estuve en ese Monte de los Olivos. Qué admirable lo que ha ocurrido en Israel, Daniel. Yo al regreso te voy a echar cuento de mi visita al Monte de los Olivos, que no la voy a olvidar jamás. Bueno. Jamás la voy a olvidar. A la pausa hoy, estamos en Martes Santo con Daniel Lara Farías y sus referencias eclesiásticas. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana.
Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos en Semana Santa. Neomar, ¿a ti te gusta el cine de Semana Santa? Claro, por supuesto que sí. Eso es un subgénero del cine inventado por la televisión latinoamericana. Pero ¿verdad? que tiene mucho impacto. En Venezuela tenía mucho impacto, muchísimo. Sí, claro. Que sí. Porque los dos grandes canales, que eran Venevisión y RCTV, lo cumplían, pero al pie de la letra. Era de la mañana hasta la noche. RCTV estuvo, creo que 10 años consecutivos transmitiendo el Jesús de Nazaret de Gianfranco Sefirelli, que es uno de los más vistos con aquel extraordinario actor que luego más nunca pudo hacer una película, chico. Que por cierto, la mamá de María, la Virgen María, fíjate tú esta cosa horrorosa que voy a decir. María, la madre de Jesús en la película de Sefirelli, luego fue la mamá de Norman Bates. En Psicosis. En Psicosis 2, creo, Psicosis 3, que fue una película que hicieron posteriormente, de la misma actriz. Y a mí me causaba un shock emocional ver eso, porque yo decía, cónchale, no me puedes poner a esta señora, ¿vale? Porque no puedo. Mira, yo fui, nada más decía, al Monte de los Olivos. Yo cuando fui a Jerusalén, a visitar a la vieja Jerusalén, la visita empezó en el Monte de los Olivos. O sea, uno empezaba en el Monte de los Olivos porque desde el Monte de los Olivos arriba tú ves la vieja Jerusalén. Es una cosa extraordinaria. Entonces tú estás arriba en el Monte de los Olivos, que son de olivo de verdad. O sea, no es mentira. O sea, está lleno de olivos. Entonces tú vas y estás arriba y están esas cosas. Hay unas iglesias, hay unos sepulcros allí. Y tú vas y vas bajando. Y lo más impresionante para mí, en el poco tiempo que nos queda, que puedo decir, fue ver la cantidad de gente de distintos sitios, pero los sitios más insólitos que tú veías, y como son excursiones normalmente, que van en grupo, entonces llevas como una bandera en alto, no solamente para tú ver de dónde son, sino para poder orientar a la gente si se pierde. Porque si tú te pierdes, ¿verdad? La persona que lleva la bandera se queda parado en un sitio con la bandera en alto para que el que está perdido vea dónde está la bandera y se reagrupe. De esa manera uno no se pierde. Yo me perdí varias veces. Claro, porque aquello es una explanada interminable, me imagino yo. Claro, es una explanada hincada, ¿viste? O sea, hay que bajarla en primera. Porque sí es empinada en determinados momentos. Y uno la baja y luego llegas entonces a las callejuelas de la vieja Jerusalén, donde también es un peligro porque te puedes perder fácilmente. Allí lo bueno de tener un guía, obviamente, y poderte orientar cuando vas por los sitios y tal. Hoy en día, además, la vieja Jerusalén cuenta con algo interesante. Bueno, que en buena parte de la vieja Jerusalén hay Wi-Fi. Entonces, así, abierto, público. Si tú te pierdes, claro, tú estás conectado y puedes llamar, mira, ¿dónde estás? Estoy aquí en una piedra. Ajá, es que lo de Israel es impresionante. Por donde tú lo veas es impresionante siempre. No, yo creo que nunca, mi conexión con el cristianismo quizás siempre está desde el lado más del historiador que del creyente, del creyente ferviente, ¿no?
más por la tradición familiar que por la fe absoluta. Pero no hay una cosa que yo recuerde como más interesante de mi visita a Israel, es haber ido a los lugares santos y haberme dado cuenta que todo era mentira. Yo fui a los lugares santos, que me vendieron como lugares santos, yo dije, es imposible. Esto es mentira. No fue Porque aquí. estabas pensando con el cientificismo, Daniel. No fue aquí. Porque es que no, porque tú lo lograbas demostrar, pero ven acá. Pero si este es el Santo Sepulcro, porque tú rezas allá. No, porque es que este es el sitio donde rezan los protestantes. Porque los protestantes dicen que fue aquí. Y los maronitas dicen que fue allá. Y los católicos dicen que fue allá. Entonces, caramba. Por eso es que yo me reconcilio con el asunto, porque no todo fue descreimiento, cuando fui a la ciudad de Tiberíades y cuando vi el mar de Galilea. Y me paré frente al mar de Galilea y dije, esto sí es imposible que aquí los tipos no hayan estado. Porque los tipos estaban en Galilea y estaban frente a este mar. Por lo tanto, en estas aguas caminó Jesús. Si es que es verdad el asunto. Y si es mentira lo que Jesús caminó, por lo menos en estas aguas pescó Pedro. Y aquí se encuentra un restaurante que se llama el restaurante de Pedro. ¿De verdad? Sí, señor. Y yo fui a mi restaurante de Pedro y ¿qué comí? Pescado, ¿sí? Por supuesto. No, claro, pescado. Pero ¿cuál en específico? ¿Recuerda cuál fue? Ya no tenemos que ir. Tilapia. Tilapia, imagínate. Sí, señor, una tilapia quizá extraordinaria. Por cierto, allí en Tiberíades está la que está catalogada como la primera iglesia. Y eso sí está datado, eso sí está comprobado. Y está cubierta por una cúpula de vidrio antibalas. Tú la puedes observar desde arriba, porque se supone es la piedra donde Jesús se sentaba a predicar a sus fieles cuando salía de la sinagoga. Y enfrente están los restos de la sinagoga, por lo tanto ahí fue el sitio. Y nosotros predicamos hasta acá, Daniel, porque nos cortaron el micrófono. Y acabó esta prédica, amigos y amigos. Mañana nosotros salimos al aire vestidos de morado. Oye, no lo sé, vamos a ver, lo decidimos ahora. Creo que no. No salimos mañana, porque si no salimos mañana, amigos, si salimos mañana. Sí. Mañana, dice que sí, el Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos que saliéramos al aire mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado